Bienvenidos, hoy nos acompaña el licenciado en Seguridad Gabriel Urquidi Roldán. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a vos por invitarme. Vamos a hacer un poco de historia, si se quiere, un poco de policial negro argentino. Siempre de Rosario, me acuerdo que mis abuelos hablaban de la Chicago Argentina. ¿Por qué se le daba esa definición a la ciudad de Rosario ya en los años allá por 1920, 1930? Bueno, vamos al génesis, está bien. Rosario era un puerto y sigue siendo. Se le decía Chicago por los conflictos que eran parecidos a lo que pasaba en Chicago, Estados Unidos. Ajá. Zona portuaria. Donde hay puerto, hay mano de obra y esta mano de obra necesita ¿qué? Distraerse, divertirse, descansar. Y en esa época ya se organizaban personas que habían desplazado de Europa, porque ¿qué pasa con el crimen organizado o las mafias? Cuando hay un conflicto bélico en el país que residen, empiezan a emigrar. El fenómeno de Rosario se replicó también acá en Duxur. Acá teníamos apodado Chicho Chico y en Rosario Chicho Grande. Ahora específicamente el apellido de estas familias, no me acuerdo, pero eran de origen italiana, proveniente de la 'Ndrangheta, una mafia en Italia, la Cosa Nostra, un montón de mafias. Bueno, estas personas eran familias, se organizaban y le proveían a estas personas que trabajaban en el puerto de la distracción, la diversión y el descanso. Hablando mal y pronto, en esa época se vivía como en la época de los conventillos, donde corría el juego, la prostitución y la venta de bebida. De ahí empiezan los problemas. Cuando hay bebida, ya hay conflictos sociales dentro de esa comunidad y también empezó a incurrir lo que era la cocaína, que no estaba penada ni restringida. El laboratorio Merckx la vendía en cualquier farmacia, de ahí viene la palabra merca, del laboratorio Merckx. Y bueno, ya en esa época de los conventillos, de los compadritos, ya empezó el tema de la violencia y estas familias eran las que controlaban los lugares donde se esparcían, los lugares donde se consumía la prostitución y los lugares donde descansaba las personas que trabajaban en el puerto. Ajá. O sea que estamos hablando de donde había trabajo portuario, había obviamente necesidad de mano de obra barata que era traída de los lugares donde había guerras, de los países donde había guerras, y los que se encargaban de hacer todo eso eran las mafias. Me suena algo a lo que sucede en el Mediterráneo y en sí, Europa del Este, ¿no? Exactamente. La mafia que trabajan organizadamente con una estructura puede ser verticalista o familiar, que la familiar es mucho más restricta, como pasa en Georgia, como pasa en lugares de la ex Yugoslavia. Ellos tienen sus propias leyes y ellos aplican su propia doctrina. Ellos fuera del ámbito ese no funcionan. Ellos están ahí concentrados en ese ámbito. Y volviendo a Rosario, el tema del desarrollo agropecuario de la región y que sea hoy, como fue ayer, la salida de la mayor parte de nuestros granos, influye en que hoy sea como un centro del narcotráfico en nuestro distrito, en nuestro país. Rosario tiene focos como el puerto también de San Martín, que está al norte de Rosario. El primer fenómeno que se blanqueó de tráfico de droga fue en 1976. Ajá. La droga vino por tierra, por Panamericana, de Bolivia hacia el puerto de Rosario, porque de ahí del puerto se embarcaba y se iba a Europa.
Actualmente, el puerto no deja de ser el lugar de entrada o salida del país. Si yo no lo protejo, no tengo control del mismo, no sé lo que pasa. En los 90 se sancionó la ley de puertos, donde restringe a cualquier estado a poder ejercer el control sobre los mismos. Los puertos pueden ser privados. Y de ahí en más no entra ni migraciones ni aduana, inclusive estás lejos del ámbito de la prefectura. O sea que no hay control sobre lo que pasa. Y como dijo usted, mucho va el agropecuario, el minero, claro. y dentro de esos puertos, si bien dicen en la declaración jurada que van a llevar ese tipo de productos, solapadamente también llevan otros productos que van a Europa. Ámsterdam, claro. España, y no precisamente es el grano, si bien lo llevan, ni los minerales, van también lo otro. O sea que el Estado argentino no puede operar control sobre estos puertos privados. Y lamentablemente no. O sea que si llegan las sustancias ilícitas por tierra hacia estos puertos, de ahí se embarcan y tranquilamente llegan a cualquier parte del mundo. No sé si se acuerda que el año pasado hubo un buque que supuestamente perdió el dominio del mismo y se quedó varado. Sí, que chocó contra un puente. Contra el puente de Zárate. Sí, y debajo del puente supuestamente había unas boyas que se iban arrastrando el casco, que no se permitió ni firmar, ni que la gente se acerque a ver qué era. Porque una cosa es lo que está en superficie y otra cosa es lo que está debajo del casco. Que presumiblemente fue una de estas boyas que perdió su amarre del casco y se clavó sobre el eje o el comando del buque y lo hizo varar ahí. Mirá. Un dispositivo, digamos, que tienen como para poder, a pesar de que no hay control de prefectura sobre los puertos privados. Es como que hemos quedado en manos de nadie. Y lamentablemente Argentina es tierra de nadie. No nos invaden porque no quieren. El río Paraná, otrora... El río Paraná, Argentina cedió soberanía con la hidrovía Paraná-Paraguay, pero es el río Paraná. Claro. Argentina renunció al control del mismo y subordinó la capitanía de puerto a Montevideo. Explícanos un poquito por qué cedimos soberanía sobre el río Paraná y cómo es lo de la capitanía de puerto en Montevideo. Época del 90. La privatización de todo el Estado público. El Estado está ausente, porque antes estaba el Estado presente, ahora está ausente. Privatizó todo. Al no tener nosotros, ¿cuál es la decisión estratégica? Yo demostrar que tengo fuerza. Argentina no la tiene. Entonces tiene que agarrar y subordinarse al que tiene fuerza. Geopolítica. Máxime que toman en préstito deuda y le ponen las condiciones sobre cerrado. Bueno, si te pertenezco, época de los 90, privatices todo. Y dentro del privatizar todo, incluye el transporte por el río Paraná, ahora llamado hidrovía. ¿Y cómo juega en esto el puerto de Montevideo? El puerto de Montevideo es el tráfico vehicular, tráfico aéreo, tráfico portuario. Es el que autoriza a ingresar o salir del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque acá se habla del famoso canal Magdalena. Pero lamentablemente, si vamos a lo que es el río, arrastra sedimento, barro. Para tener yo permeable el canal Magdalena, tengo que tener una draga permanente. Segundo, ¿qué es el tráfico que circula en el río Paraná? ¿Solo argentino? No, viene de Paraguay y Brasil. ¿Quién va a pagar la draga? ¿Solo Argentina?
Los otros países no la pagan, entonces se van por el lado del canal que va sobre las costas de Montevideo. Punta Indio. No, ahí se abren, ahí está la bifurcación. Si siguen por el Magdalena, no está drenado y en calle. Claro. Tienen que ir para el lado de Montevideo y autoriza a salir o no del río para el mar. O sea que tanto la producción de Paraguay, Brasil, como la de la República Argentina la controla Montevideo. La controla Montevideo. Que en realidad no estamos hablando de que es un control del Estado uruguayo. No, Montevideo, que lo dijo el otro día un diputado, es una lavandería. Está para eso. Claro. Fue creado como un tapón, porque eso no dejaba de ser rioplatense. Aclaremos que lo dijo un diputado uruguayo. Sí, lo dijo un diputado uruguayo. Una crítica interna muy fuerte. Sí. Que decía que Punta del Este se movía la economía de Punta del Este a partir de la plata negra manchada de sangre de las villas argentinas. Sí, de la corrupción argentina. Sí. Montevideo en este caso respondería a los intereses anglo-norteamericanos. Exacto, Inglaterra. Montevideo fue creado por ellos. No hay otra vuelta. Ahora, nosotros estamos hablando de que tenemos puertos privados en la Argentina, desde donde además de minerales y materias primas en general, también se exportan otras sustancias. Sobre esto tampoco hay control en Montevideo. En Montevideo, mientras que le ponga la plata, el lavadero, vos llevas la ropa sucia y ellos no interesa lavar la plata para cobrar la comisión, nada más. Por eso, a sabienda de que buques que le pagan a los kelper el derecho a pesca en el litoral marítimo argentino, van y hacen el mantenimiento de sus buques, el carenado, la reparación de las máquinas, el descanso de la tripulación. Porque acá se demonizó un solo actor, China, pero no estamos hablando de Corea del Sur, no estamos hablando de España, no estamos hablando de los restos de los países que vienen a depredar el mar argentino. Sobre todo de la flota, bueno, todo el mundo habla de la flota china, que sí, pero te estoy diciendo otra. Si nosotros vamos al portal de Mi Argentina, donde habla sobre lo que pasa en el litoral marítimo, y vemos la estadística de 1986 al 2023, no es solo China. No, la flota española de pesca tiene una presencia fuertísima. Por eso vuelvo a repetir. Acá demonizamos un actor porque no está alineado al occidente, que es China. Sí. Pero nadie está hablando de España, nadie está hablando de Portugal, nadie está hablando de Corea del Sur. Y si vamos a la estadística de buques que fueron remitidos, superan de demasiado la de China. Claro. Con una estructura de flota exactamente igual que la China, porque las flotas de pesca en todo el mundo tienen la misma estructura, ¿no? Una cantidad de buques que operan y que trabajan y una cantidad de buques de mantenimiento en alta mar, como es combustible, agua y esas cosas. Ahora, del control del narcotráfico, nada. No. O sea que el que llega a un puerto con una buena carga, llega a cualquier parte del mundo. Y es lo que pasa en el puerto. De ahí nace todo el tema por eso Chicago pasaba eso. Chicago pasaba eso. Ahora estoy pensando, se supone que la República Argentina tiene fuerzas federales que se deberían ocupar precisamente de trabajar sobre este conflicto, sobre esta vulnerabilidad de la nación. Lo dijiste bien claro, se supone. La Directiva de Política de Defensa habla ambigüedades, pero a la realidad nos cita a todos los actores que son los responsables para agarrar y decir cuál es mi visión y en esa visión plasmarla a las autoridades para que diseñen una estrategia identificando cuáles son los intereses, los fines, los medios y cómo financio esos medios. Si yo no tengo financiamiento, yo no puedo hacer nada. Mi mano tiene 5 dedos. Y si a esos 5 dedos le saco 3, porque los tengo acá alrededor del Congreso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es una fábrica de chorizo?
¿Las fuerzas federales? No. La capacidad de una persona. Yo no puedo exigir a una persona que esté, ¿cuánto? 24, 48, 72 horas despierta y encima no le doy yo un soporte logístico, no le doy los medios, no le doy nada, con un sueldo magro. ¿Qué puedo hacer? Claro. Nada. Aparte, ¿por qué no está la Armada? ¿Por qué se dieron de baja los buques en Puerto Belgrano y esos buques en vez de agarrar y trasladarlo acá a la hidrovía, no, lo hundo en el medio del océano? O lo corto por metal en Puerto Belgrano. En vez de adaptarlos para el trabajo fluvial, digamos, de control fluvial. Tenemos acá buques de la Armada Boliviana que están en un puerto de acá del Paraná, porque lamentablemente Bolivia no puede salir al mar. Y no podemos nosotros emplear nuestros buques. Bueno, también se firmaron acuerdos con el grupo de ingenieros del ejército norteamericano para hacer todo lo que tiene que ver con dragado y control del río Paraná. Y bueno, ¿qué dije yo en los 90? Por algo se privatizaron. Y ahora estamos haciendo lo mismo. ¿Qué es un patrón? Un acto repetitivo en el tiempo. Se está repitiendo lo mismo que en los 90, pero nada más 4.0. Claro, actualizado, digamos, con herramientas 4.0. Y lo más gracioso es que no tenemos capacidad. ¿Cómo puede ser que el núcleo duro del aparato militar llegara a los 60.000 o 65.000 efectivos? La policía de la provincia de Buenos Aires tiene 120.000 efectivos, lo supera el número, cuando el aparato militar tendría que tener esa cantidad de números. Y estoy hablando del aparato militar a nivel nacional, y comparándolo con una fuerza de seguridad a nivel provincial. Estamos al horno. Estamos al horno. No tengo los números, pero una comparación similar debe ser con prefectura y gendarmería. Es que entiendo serían las fuerzas federales destinadas a controlar es menos. La policía de la provincia sigue superando a los 4 fuerzas y ahora 5 fuerzas federales, porque pusieron al servicio penitenciario federal. Ah, claro, ahora está. Porque es policía federal, prefectura, gendarmería, policía de seguridad aeroportuaria y servicio penitenciario federal. La policía de la provincia de Buenos Aires sigue superando el número. Claro. No. Y tenemos que considerar además que gran parte de los efectivos de las fuerzas federales están acantonados para el control social en la ciudad de Buenos Aires. Yo no puedo agarrar y acantonarlos ahí. Si yo cuando construyo un efectivo mínimo tarda 5 años en formarse. Por más que haya sido egresado de cualquier instituto, tiene 5 años después para darse cuenta si quiere o no seguir participando y en formarse. Porque necesito trasladar de vivencia, experiencia y lección aprendida que en el marco teórico de la escuela a la realidad es otra. Claro. Entonces, si yo lo preparara con una doctrina para hacer una determinada cosa, prefectura lacustre, marítimo, gendarmería, paso fronterizo, frontera, policía de seguridad aeroportuaria, ámbito de aeropuerto. Policía federal siempre estuvo cantonado acá en lo que era la capital federal. Y ahora en vez de mandarlo a fortalecer las delegaciones con los nodos de comunicación que tienen las rutas nacionales, los traigo acá. ¿Para qué los traigo? Para contener, por medio del ejercicio de la violencia, a la ciudadanía, en vez de que esté cumpliendo su función. Claro. Yo me tendría que, no sé, me abstraería y trataría de ponerme en los zapatos de estas personas de qué deben, la frustración que deben sentir que estar acá, encima paliando jubilados. Claro. Cuando ellos tendrían que estar acá previniendo, anticipándose o investigando fuerzas federales, delitos federales. Claro. Porque ¿para qué me formé? Es lo mismo que un policía que se forma para hacer seguridad pública, lo mandan a un calabozo a cuidar preso. Para eso me hago penitenciario. Claro. ¿Para qué me dice policía? Claro. Formamos
porque además es una inversión del Estado en ciudadanos. Los formamos para una misión determinada y después cumplen otro tipo de función. Otro rol. Absolutamente. Porque todos no, porque no, señores. Yo estoy mal utilizando. Yo no puedo exigirle a un cuadrado ser una rueda, a un cubo hacer un círculo. No le puedo. No. Si bien tiene la generalidad, pero estoy malgastando recursos. Claro, estoy pensando precisamente, hablamos de recursos y la inversión que necesitarían estas fuerzas, pienso en voz alta, radares a nivel personal, de tierra, buques, lanchas, helicópteros, motos, vehículos todoterreno para controlar fronteras. Si usted ve ahí el portame Argentina sobre la cantidad de buques que fueron remitidos del 86 hasta el 2023, sí, y ve cuántos buques tiene prefectura para todo el litoral marítimo, se agarra la cabeza. Y lo dice ahí el portal. Son 3 guardacostas que están acá en la ciudad de Buenos Aires, uno en Mar del Plata, otro en Bahía Blanca y el otro en Gallegos. Son 5. Cuando ellos tienen la responsabilidad del mar territorial, son 12 millas náuticas, pero como la Armada carece de elementos de superficie, claro, lo mandan a hacer la zona adyacente y hasta las 12 millas, la zona económica exclusiva, lo mandan a dar al fondo, 200 millas náuticas, una cosa de loco. Claro. Cuando no hace competencia, porque esa competencia del Ministerio de Defensa. Claro. Recordemos que Prefectura tiene esos buques clásicos, los clases mantilla, que son una belleza, pero tienen una capacidad limitada de acción, un radio limitado de acción. Por eso uno cuando va a adquirir un medio tiene que pensar para qué lo va a utilizar. Y si yo a ese medio le exijo más, que llegue hasta allá al fondo, estoy mal utilizando y aparte estoy poniendo en riesgo personal. Claro. Porque ese mantilla a 200 millas náuticas también lo hacen de gaucho. Pero no corresponde. No, claro. No. No corresponde, porque encima uno no solo se tiene que preparar para enfrentar al otro yo, porque no van a enfrentar un oso, van a enfrentar una persona igual a mí. A eso, el contexto del entorno. ¿Por qué? Por el clima y por la ubicación. Claro. Olas de 8, 9. Sí, 8, 9 significa 8, 9 metros de altura. Cuando no hay un pesto tormenta. Neblina, cuando no se ve el buque, porque la flota cuando viene a desplegar el litoral marítimo, apaga el transponder. Tienen transporte como los aviones. Y si te colisionás un buque en el medio de la neblina, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos hasta llegar ahí? Encima la temperatura del agua. ¿Cuánto sobrevive una persona? Acuérdense lo que pasó en el verano. Claro. No ahogado, congelado. Ahora, la ausencia de inversión en herramientas, en este caso para prefectura, pero por el otro lado, la compra de equipamiento como son los patrulleros oceánicos eso que se compró para la Armada, ¿eso implica bajarle el nivel a la capacidad de la Armada y utilizarlo para el control policial nada más? Está bueno plantada la pregunta porque es la realidad. La Armada está pasando como pasa en el Congreso con los veteranos o con los uniformados. Porque le hacen la palmadita en la espalda, piensen que los respetan, los reconocen y los quieren. Que eso es lo que está pasando en el Congreso. Citan a veteranos, citan a personal de... Sí, sos el mejor, sí, pero no está trasladado en el sueldo. Claro. La fragata A69 que vino de Francia no navegan más. Las MECO 360, que eran destructores, la planta motriz a turbina creo que están rotas o algo por el estilo, están varadas. Las 140 no sé si siguen navegando, que son MECO que se construyeron acá, que no vino de Alemania. Las 360. Sí, se fabricaron en Río Santiago. Sí. Las corbetas esas no sé si están navegando. Las 2 tipo 42 que trajeron de Inglaterra, una la de Guasano, que fue el ejercicio de Trinidad, que agarró y dio vuelta a campana acá amarrada, y la Hércules, no sé si navega. ¿De qué año estamos hablando? Y me trajeron 4 yates de lujo sin armas.
Claro, sin capacidad ofensiva. No tienen armas. Uno no se están ríe, armados. pero en realidad es triste, ¿no? Yo qué sé, ¿cómo puedo agarrar y disuadir? Porque yo para disuadir, yo una vez estaba discutiendo con un abogado y lo estoy poniendo al plano de la calle. Le digo, abogado, se agarraba del derecho y que el otro te reconoce. Le digo, si vas caminando por una vereda y ves que viene una persona y ves que entre su cintura o está esgrimiendo un arma sin apuntarte, ¿qué le vas a decir? ¿Por el poder del Código Penal yo te detengo? Es irrisorio, es ilógico. La disuasión es demostrando fuerza. No te metas conmigo porque soy un cuerpo pin. Si querés atacarme, yo me inflo con los pinches y te ataco. Porque me estoy defendiendo. Pero así, qué casualidad. Esto vino después del hundimiento del San Juan. Del Ara San Juan, sí. Hay que ver si no fue por medio de pago de lo que hicieron, aparecieron estos 4 buques y los aviones que están tirados en Puerto Verano. Hablamos de los Super Etendard modernizados. Lo sé. Que no pueden volar. No. Ya llegaron sin poder volar, sin tener capacidad de vuelo. Sí, ya venían con vida útil acotada porque un buque aeronaval tiene más corta vida. ¿Por qué? Por el tema de los descensos en portaaviones, que es 10 veces más violento porque el buque se está moviendo. Claro. Entonces la hidráulica tiene que soportar el tren de aterrizaje. Si no me equivoco eran 5, ¿no? Y la salinidad del mar. Están ahí tirados. Y ahora estamos esperando los famosos F-16. Pero la Dinamarca fue muy clara. Vos me ponés la plata, en base a lo que me ponés, te lleva 1, 2, 3, 4. La gente sigue danzando, esperando. O sea que esperar danzando. Los A4AR van a seguir viviendo por lo menos 5 años más. Y no sé si siguen viviendo, porque el año pasado, no sé si se acuerdan que se cayó uno ni bien decoló de la pista de Villarreino. Y ya se cumplió un año. Por eso se canceló la Argentina Vuela. Y ahora este año se volvió a cancelar. Porque nadie quiere volar. Claro. Ya esos vehículos están fatigados. Ya venían con fatiga de Estados Unidos, vino acá y su corta vida útil, ya está, ya cumplieron. Nosotros somos la MRI del mundo. Somos, y acá países limítrofes, acá vinieron brasileros con el Embraer, con el avión de transporte, y le reconocieron a los militares argentinos que le daban lástima por el sueldo, le daban lástima por el equipamiento. Somos los únicos que estamos utilizando UH que tienen 70 años de antigüedad. Bueno, en el caso de Brasil, además, ellos tienen la Embraer con una capacidad de producción de aeronaves importante y los astilleros también con una capacidad de producción más que importante, sin ir más lejos, estaban trabajando en submarinos de la clase Riachuelo. Es decir, tienen una capacidad industrial militar importante. ¿Qué pasó con los Altos Hornos Zapla, con Somisa? Si nosotros hacíamos aeronaval. ¿Los buques de Elmeas que los compramos fuera? ¿Las vías férreas las compramos fuera? ¿Los ferrocarriles que utiliza India? ¿Quién se los vendió? ¿Qué pasó con todo eso? 90. Claro, es como que hay un punto en común, ¿no? 90. Nosotros entramos a la segunda revolución industrial en la época del 55 y en los 90 no pudimos pasar al salto tecnológico de la tercera revolución industrial y volvimos a ser agroexportador. Commodity, materias primas, sin valor agregado. Recuperando la venta de ganado en pie. Y por eso estoy diciendo, materias primas, commodity, agroexportador. Claro. Esto no inventamos nada, estos datos, vayan a la historia, no lo inventé yo, yo como digo todo, a mí no me crean. Y si no, vayan y empiecen a buscar ahí y van a encontrar. Lo mismo pasa con los aviones. ¿Y el presupuesto anual? Tenemos presupuesto anual en el 2023. En el 2023 la última ley de presupuesto anual fijaba el 0,45% del PBI a defensa. Defensa partido, ¿por qué? Son 3 fuerzas armadas y de ahí también se desprende lo de seguridad, porque el rubro es defensa y seguridad, no están separados. ¿Cuánto queda ahora? El 0,08, con una inflación del 350% al 2023. No hay nada que lo sostenga, porque por decreto
seguimos prorrogando la ley de 2023. Solamente en el sueldo de la tropa en general se te fue más del presupuesto. No tiene IOFA, la obra social. Claro, bueno. Tenía superávit en el 2023. Pusieron 3 o 4 interventores y la quebraron. Y ahora nombraron a otro en la caja de retiro. Yo le digo a los militares que vayan pensando en su retiro, no sea cosa que desaparezca. Tenemos un diagnóstico complicado, el paciente está complicado. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución? Me pasa que dar una respuesta de solución gratuitamente ya tendríamos que hablar desde la misma Constitución modificada en el 94. Ajá. No podemos nosotros poner en supremacía a tratados internacionales. Primero tenemos que respetar nuestra ley nacional. Después vienen los tratados, no el tratado por ante la Constitución. Y es muy complejo porque cuando se habla de reforma constitucional ahí entran todos estos buitres y la deforman como fue la reforma del 94. Augusto y Pacheri de los lobbies que controlan el poder real, el poder y la sombra. Porque estos son menos administradores, hacen lo que les demandan. Es muy complejo. ¿Qué se podría hacer? Cuando el Congreso lamentablemente no representan a los ciudadanos y quien administra defiende intereses ajenos. Me pusiste en un brete porque es muy complejo. Es muy complejo. ¿Cómo se verá que se formó el sistema? Que en la última elección nos decían, votenme a mí. Yo me acuerdo que en la época antes del 89, ¿qué decía Carlos Saúl? Votenme, que no los voy a defraudar. Y en el 83 Alfonsín ganó porque el niño de iglesia prendió fuego el cajón. Y él te decía que con la Constitución se vive, se educa. Era esa. Y las últimas campañas, vayan a votar, no me voten a mí. ¿Por qué? Porque necesitaban legitimidad para hacer todo esto de farranche, indiferentemente de la bandera política, porque para mí son todos iguales. No puede ser que nosotros sigamos sosteniendo en el tiempo apellidos que vienen de la prehisteria, no prehistoria, prehisteria. No hay una renovación. Y tampoco no tienen ética. ¿Cómo puede ser que hay bancas en el Senado que esos representantes o en el diputado reconocen a las Islas Malvinas que no son Argentina? Ya estamos mal de entrada. Sí. Ya estamos mal de entrada. Aparte, ¿qué trayectoria tuvo para llegar? ¿Solo La Plata? ¿Porque lo nombraron? ¿Dónde está la trayectoria para yo plantarme con una autoridad moral y defender una idea? El radicalismo no existe. El Partido Justicialista está infiltrado. El resto de los partidos, el único que la izquierda son coherentes dentro de todo. Lo único que son coherentes. Mantienen una línea. El PRO es un rejunte del Partido Justicialista. Y esto es un engendro que vino del PRO. Lamentablemente no hay doctrina. Los partidos tradicionales tenían doctrina. La doctrina que era el plan estratégico de gobierno. Por eso el Partido Justicialista tenía uno, los radicales tenían otro. Ahora ni siquiera se votan colores, porque cuando fue lo de Macri, voten por el celeste, por el amarillo, por esto, por el verde. Ahora ni siquiera hay colores. ¿Por qué? Porque la gente lamentablemente no está educada. Se perdieron el ámbito natural para educar a una persona o construir el futuro ciudadano es el educativo, aunque todos piensen que no. ¿Por qué? Porque traen un programación. Traen el programa que le inculcan ciertos valores a ese futuro ciudadano por crecer y lamentablemente hoy esos futuros ciudadanos carecen de historia, geografía, de lógica, sentido común, pensamiento crítico, y están contaminados. ¿Por qué? Porque se cerraron los lugares que eran ámbito natural de reunión de esos chicos. Mal suene, cuando era chico, y medianamente somos contemporáneos, te mandaban a catequesis
y en la escuela, y era sagrado. Y pobre que te mandé moco porque venía la mano siniestro y te educaba. Y si no, era la sociedad de fomento o club, donde estaba contenido ese futuro ciudadano, salía de la escuela, hacía la tarea, iba a esos lugares, y esos lugares también, el que te enseñaba fútbol, te castigaba, si no, ibas a hacer artes marciales, arte marcial, un arte que tiene una marcialidad, y eso te iba formando el carácter y valores. Hoy no hay nada de eso, hoy tenemos TikTok en un minuto, tenemos la distracción y está continuamente bombardeado. Como carece de una base del piso, piensa que todo lo que ingresa por los ojos, porque no hace una revisión con otros medios, y eso es la verdad relativa de un relato, que es la historia oficial, y compran por eso. Y lamentablemente hoy la población está imbeble, no reacciona, no puede ser que no entiendan que las personas que los miércoles va al Congreso puede ser su padre, puede ser su tío, puede ser su abuelo, no hay empatía. O no toman conciencia que los hospitales nacionales, el hospital que está en Acceso Oeste, que es la autopista, el de Edo. Hay un hospital nacional ahí, no me acuerdo el nombre. O el Garra, son nacionales. O cuando en un accidente en la vía pública, o cuando no te puede resolver el problema, un hospital público de la provincia o una clínica privada, te dicen, andá al Garra, aunque tenés un chico, y te lo solucionan ahí. No toman conciencia de lo que está pasando. Y no reaccionan. Es muy complejo darte una solución en este escenario. Podemos decir que alguien sembró inconsciencia y hoy están cosechando. Exacto. Al río revuelto, ganancia de pescadores. Cada uno tiene un nicho egoísta y no hay una masa crítica. Si no, nos permitirían que... Yo escuchaba hoy un video de un intendente en Entre Ríos, la zona del litoral, que justificaba que tiene que morir más jubilados para que se le pueda elevar la jubilación a los que queden vivos. ¿De qué está hablando? Y la gente que vive en el municipio o la legislatura, ¿por qué no toman el asunto para desaforarlo y someterlo a un juicio? ¿Qué estás hablando, flaco? Que para aumentar el sueldo a los jubilados se tienen que morir más jubilados. 30 años de aporte tuvieron esa gente. Claro. Y ahora cuando se muere, ¿quién se apropia de ese aporte? Porque a las cajas de PAMI se la está sacando para seguir el carretrey, ¿eh? Sí, digamos que los recursos de la nación están supeditados a determinados intereses financieros y no precisamente a los intereses de la nación. De alguna manera es como la imposición de un poder blando, ¿no? Pero por falta de educación. ¿Cómo puede ser ahora que estamos en el 2025 y no hay ningún jubilado en el directorio del PAMI cuando dice la Carta Orgánica que tiene que haber un integrante que represente directamente a ellos? Que solo nombro interventores y después me importa tres guindas lo que piensa el resto, cuando hay un estatuto con un reglamento que dice cómo se tiene que formar. Claro. La crisis no abarca solamente a las fuerzas de seguridad. No, a todos. Sino que además a la sociedad en general. Sí, a todos. Falta de valores, falta de empatía. ¿Cuánta gente se está muriendo de frío en la vía pública? Podríamos decir que una potencial solución es volver a trabajar sobre eso. Primero se tienen que encontrar. La gente se tiene que encontrar. Después tener empatía por el otro. Después organizarse y hacer cumplir la norma. Porque las normas existen. Que no se hagan cumplir es otro tema. Y no puedo ceder yo el lugar que puedo ejercerlo yo mismo. Porque si yo me organizo y me comprometo, yo voy a pelear por ese lugar y voy a agarrar y defender esos ideales, pero los ideales no están. Claro. Que es la famosa doctrina que tenían los partidos tradicionales. De ahí en mátame al horno. Claro. Es muy complejo modificar esta situación. Más cuando el decisor no importa nada, pero no solo en el estado de arriba, que lamentablemente es alguien que le demanda de afuera. De ahí para abajo. Inclusive la justicia, porque nos estamos olvidando de la justicia. Claro. La justicia está para hacer observar la Constitución.
Y que yo sepa, no de ahora, de hace rato que no se respeta. ¿Dónde están los jueces? Claro, yo no tengo la obligación de hacer declaración jurada, entonces me quedo en el molde. Aparte me nombra el poder político, no voy en contra de quien me nombró. Claro. Que sería en definitiva el poder judicial el que debería controlar las acciones de los otros dos. Exactamente. Gabriel Urquidi Roldán, muchas gracias por darnos tus pensamientos sobre estos temas. No, a vos, te agradezco.